Vamos a seguir la tanda de comentarios. Es el turno de Susana Gotro de Win. Gracias, Esteban. El tema viene ¿verdad? Está muy actual. El retiro de los partidos políticos de oposición del diálogo en el marco del CES. Señores, hay un tema, porque esto es una discusión muy política, pero hay que centrarla un poco. Y creo que debieron los partidos políticos dar una respuesta más apegada a la Constitución, a la base legal. El CES, señores, es un espacio, es una institución constitucional, un órgano público que lo instituye la Constitución para consultivo del Poder Ejecutivo para políticas públicas y demás, donde confluyen empleados, los representantes de los trabajadores y otras instituciones de la sociedad civil. Los partidos políticos no forman parte del CES, o sea, no forman parte. Pueden y ahora mismo están agregados al CES por la convocatoria que ha hecho, la solicitud que ha hecho al CES el presidente de la República, pero básicamente son para temas económicos y sociales. Es más, lo que busca es la paz pública y el buen entendimiento entre empleadores y empleados y, bueno, instituciones de la sociedad civil, pero no tiene facultades para deliberar sus informaciones o sus recomendaciones no son vinculantes ni siquiera al Poder Ejecutivo para el cual es que sirven, y mucho menos tiene facultades o competencia para discusiones de tan alto nivel político, porque recuerden que la Constitución es una carta política y su contenido rige cómo se va a manejar el Estado, cómo va a organizarse el Estado, las potestades de sus instituciones y demás. O sea, no hay una norma más política que la Constitución de la República. El CES no tiene esas competencias, no fue creado para ello y no aprovecha en nada el procedimiento de la revisión constitucional. La revisión constitucional está establecida y la facultad para ello para la Asamblea Revisora. La Asamblea Revisora, señores, no es cualquier asamblea, no es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene otras competencias. La Asamblea Nacional Revisora solo tiene esa función, revisar la Constitución. Su convocatoria está establecida, su habilitación está establecida a la ley que declara la necesidad de la reforma, que es la que la habilita, y su existencia, su conformación, su constitución del Congreso constituido en Asamblea Revisora, todo lo que concierne a la Asamblea Revisora está contenido en la Constitución de la República. Esas facultades son claramente improrrogables, imprescriptibles, indelegables. Esa es la competencia de la Asamblea Revisora. Entonces, es un buen ejercicio llamar al CES, es un espacio de concertación, y ya que nosotros tenemos cero cultura de concertación y de diálogo, nuestras instancias políticas viven montadas en la polémica, viven en antagonismo total. O sea, nuestra clase política no sabe, no entiende que hay puntos donde deben de buscar espacio de diálogo. No tenemos ese nivel de cultura, por todo, inclusive hasta por el nacimiento de la República, que siempre hemos tenido dos posiciones encontradas. Aquí vivimos siempre en oposición y en campaña. Y digo oposición es en posiciones contrapuestas, para que no se entienda que es la oposición. Y lo hace el partido en el poder y lo hace la oposición. No hay cultura, no hay acercamiento para el diálogo, y el CES, bueno, es un espacio de concertación creado por la Constitución, pero es extraña. Esa no es función, esa no es competencia. Y creo que hace muy mal, digo yo me atrevo a decirlo, hace muy mal el señor Toribio, que es ahora el que preside el CES, de no poner, aunque sea un poquito de resistencia, de llevar a ese órgano ad hoc por demás, especial para estas cosas, este tipo de discusión.
que enrarece el ambiente y lo va a hacer que ellos se ralenticen en los verdaderos diálogos, en los verdaderos procedimientos de búsqueda de soluciones para la que fue creada. El CES no es el lugar. No lo es, y creía yo que los partidos de oposición podían hacer un ejercicio un poquito más profundo y establecer y llevar al debate si es el CES el escenario propicio para eso, cuando ellos no son ni siquiera parte del CES y no lo pueden ser porque esos no son los objetivos, ni las competencias, ni las potestades, ni las facultades, ni los fines para lo que fue creado por la Constitución de la República, que deja por sí a los miembros plenos, de pleno derecho del CES, fuera de la discusión, porque ahí no, los empleadores, ahí nadie de los que conforman el CES son protagonistas en la búsqueda de un diálogo para la concertación de una reforma constitucional. Entonces creo que es un ejercicio primero improductivo, porque todavía ahí duren peleando y se pongan de acuerdo, eso no va a llevar a nada, porque la Asamblea Nacional Revisora es soberana, tiene sí los límites de la Constitución. Yo estuve revisando y ciertamente el artículo 251 dice que es necesario que la Asamblea Revisora haya una ley que declara la necesidad de la reforma, que se señalen los artículos sobre los que versarán la reforma y bueno, y que se constituya con las mayorías y siguiendo el procedimiento. Vi también que decía, hubo una decisión de la Suprema Corte, creo que en el 2002, donde se establecía que la Asamblea Revisora podía accionar, que no era necesario que la ley llegara a un nivel de detalle sobre todo lo que iba a versar la reforma, que la Asamblea Revisora, si se constituía bien, pues tenía el ámbito de determinar y revisar los artículos, a excepción de las cláusulas pétreas que tiene nuestra Constitución, que dice nunca versará sobre la forma de gobierno, que es esencialmente civil, que democrática. Lo que saben los constitucionalistas, y yo no quiero privar en ellos. Hay fórmulas pétreas sobre las cuales no puede nunca girar desde nuestra fundación de lo que nosotros somos, la Asamblea Revisora. Pero en lo otro demás hay un campo bastante amplio de acción. Yo sigo diciendo que de la lectura simple de la Constitución, sí, la ley que declara la necesidad de la reforma, de algunos aspectos limita a la Asamblea Revisora. Lo puedo decir basado en ese artículo y de lo que yo creo. Lo otro pudiera ser un ejercicio académico, intelectual, y además pues mirar las decisiones que ya ha dado nuestro ordenamiento jurídico sobre ello. Ahora, lo que me queda claro es que el CES no es la instancia, y eso va a devenir en un ejercicio totalmente improductivo y que va a retrasar, si es de verdad que hay interés en reformar la Constitución, va a retrasar la consecución de esos fines, porque el escenario es otro y pertenece de manera clara, de competencia exclusiva, al Poder Legislativo constituido en Asamblea Revisora. Entonces creo que los partidos políticos pueden abocarse a fijar una posición un poco más técnica y menos acalorada y menos política. Y decir, bueno, nos retiramos del CES porque entendemos que aquí ni siquiera somos miembros plenos, esta instancia no es la competente, nosotros no somos parte de ello, el procedimiento es el otro, bueno, y trasladar esa discusión a donde corresponde, al ámbito del Poder Legislativo, y no contaminar ese espacio donde se han logrado algunos consensos. Usted dirá, bueno, que el pacto por la educación hay que revisar, sí, pero se logró ahí. Se discutió el pacto eléctrico que firmó inclusive este gobierno, aunque no participó en las discusiones, se retiró temprano y lo firmó íntegramente, con lo que demostró que realmente lo que no le favorecía era el momento político, porque después no hizo nada, lo firmó igualito.
Lo firmó igualito, que lo esté cumpliendo totalmente, eso pudiéramos verlo, pero lo firmó igualito y de alguna manera pues reafirmó, estuvo de acuerdo con ellos, fue ellos que promovieron la firma y que lograron la firma del pacto eléctrico. Entonces yo creo que la discusión es buena, pero debe ser más clara, más académica y menos parcializada. Y mi posición es que el CES no es la instancia, no es la instancia y al contrario, de alguna manera eso distorsiona las funciones del CES y me dice a mí que el CES en su constitución no está claro para lo que fue creado y está permitiendo que su instancia sea llevada a una discusión que les extraña y le es ajena.